Versículo 9: y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec y todo lo que fue de Quelión y Malón. Versículo 11: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Éfrata y seas de renombre en Belén. Qué bendición, amados hermanos, llegar a esta hermosa y maravillosa porción de la Biblia dentro de la serie La fiel providencia del Eterno para su pueblo. La fiel providencia del Eterno para su pueblo, y el día de hoy el tema número 4 con el que cerramos la serie: la salvación por gracia y providencia del Eterno llega a los gentiles, llega a todos los gentiles, amados hermanos. Recuerden que nuestra temática se basa en el tema 2021, la fidelidad a Dios es nuestro propósito. Y quiero hacer un pequeño recordatorio de los 3 temas anteriores de manera muy breve, dentro de la serie La fiel providencia del Eterno para su pueblo. Y el tema número 1 que hablamos fue el impacto de las decisiones en el caminar de la vida. Y ahí, en esa época, semanas atrás, tomamos como referencia las decisiones tanto de Elimelec, de Noemí y de la propia Ruth. Malas decisiones y buenas decisiones que acompañan a la vida de quien la toma como responsabilidad adquirida. El tema número 2 fue la esperanza en la fiel providencia del Eterno. Y eso lo vimos en 2 momentos. Por un lado, la responsabilidad que se nos demanda al poner la esperanza en el Eterno. Y ahí hablamos del pensar, hablamos del sentir y hablamos del actuar que hubo en Ruth. Y también la reacción de nuestro entorno por la responsabilidad manifestada. Y vimos ya la participación de vos a través de la admiración, del apoyo, la protección, provisión y sobre todo la bendición para Ruth. La semana anterior terminamos el tema número 3, que lo vimos en 2 partes, la redención en Cristo por la fiel providencia del Eterno, y veíamos que Ruth apela al Redentor, y lo vimos con la iniciativa que tomó Noemí, la obediencia de Ruth y la respuesta de Boaz. Para la introducción de este 4º tema, podemos darnos la oportunidad de poder verlo de esta manera. La historia de este libro de Ruth, que nos deja una gran enseñanza, llega al punto culminante. Noemí ha tenido un largo camino para llegar a este punto, y lo mismo ha sido en la vida de Ruth, un periplo bastante interesante a lo largo de mucho tiempo para llegar a este punto culminante. Y en medio de ello podemos darnos cuenta que los propósitos de Dios, según lo hemos venido analizando, estaban por cumplirse en este punto relevante que vamos a tratar el día de hoy. De manera sorprendente o de una forma sobrenatural y con resultados altamente impactantes, no solo para esa época, sino que trasciende en tiempo y en espacio hasta la presente fecha y hasta cuando el Señor lo haya decidido. Ruth 4, como bien ya estamos ubicados, es uno de los capítulos más importantes en todo el Antiguo Testamento. Más importante, y ya va a darse cuenta usted por qué es así. Pudiéramos titularlo En el corazón y hogar de Boaz. Y si usted va a la Biblia y ve el capítulo 4, dice Boaz se casa con Ruth, ese es el título del capítulo. Pero algunos entendidos coinciden en la postura de llegar a que este capítulo también pudiera tener por nombre En el corazón y hogar de Boaz. Ruth había recorrido todo el camino desde la tierra de Moab hasta llegar al corazón y hogar de Boaz. Imagínense todo lo que tuvo que atravesar
a lo largo del tiempo las adversidades, el sufrimiento, la desesperanza, el poder soportar incluso esa interacción con una suegra que estaba deprimida, que estaba amargada, frustrada, tener que ir y trabajar hasta altas horas del día y tratar de poder recoger las sobras que quedaban en la era. Todo un sinnúmero de eventos han acompañado al camino que tomó Ruth desde Moab hasta llegar al corazón y el hogar de Booz. De la misma manera, nosotros, de manera espiritual, hablándolo desde este punto de vista, también éramos extranjeros y éramos alejados de Dios y sin ninguna esperanza en el mundo, si comenzamos a analizar lo que tuvo que atravesar Ruth y lo que nosotros representamos también en esa analogía. Fuimos hechos cercanos por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre del Cordero que fue derramada en la cruz del Calvario. Y hoy estamos en la familia de Dios porque así Dios ahora nos llama, ya nos llama familia, somos hijos de Él y estamos en su corazón y algún día estaremos en su hogar, estaremos en esa presencia, en aquel lugar llamado el tercer cielo, en ese lugar, en el paraíso, estaremos todos y cada uno de nosotros. Y por todo esto, amados hermanos, y de manera introductoria ante lo mencionado, hoy el Eterno nos va a dar tres aspectos relevantes respecto a la redención, a la que Él nos está hablando en el marco de la salvación por su gracia y providencia que llega a los gentiles. Entendamos que cuando hablamos de los gentiles, estamos hablando de todo el mundo, a excepción de los judíos. Imagínense, lo que antes se creía como un privilegio para un pueblo pequeño. Por eso recuerde las palabras del discípulo amado cuando dice en Juan: a lo suyo vino, vino a su propósito el Señor Jesús, pero los suyos no le recibieron. Y Dios en su plan perfecto hoy nos enseña esa bendición que ha llegado a nuestro alcance. Veamos entonces un primer aspecto y tiene que ver con la ley de la redención. Es importante para entender la redención en nuestras vidas, comprender los aspectos que Dios le había dado a su pueblo y cómo se tenía que ir dando cada uno de estos eventos en este cierre culminante del recorrido del libro de Ruth. El cuadro que tenemos es bastante interesante aquí. Es realista, es campestre, pero sobre todo refleja la vida de Israel hace más de 3000 años. ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué tú y yo en pleno siglo XXI, como iglesia de Cristo, podemos aprender de todo lo que sucedió como engranaje perfecto dentro del plan de Dios en aquella época? Veamos entonces los primeros versículos que nos van a ir dando la idea a una respuesta clara de qué es lo que podemos aprender en medio de todo ello. Veamos el versículo 1 y 2 de Ruth 4 que dice lo siguiente: Booz subió a la puerta y se sentó allí, y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Estamos hablando que Booz está tomando la iniciativa. Booz toma la iniciativa. Ya no hablamos de Noemí, ahora hablamos de Booz. Y esto en el marco de lo que establece la ley de la redención. Como dijo Noemí en un momento cuando cerrábamos el tema número 3 en el versículo 18 como referencia en la última parte que dice de Ruth 3: aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Después de ese encuentro que tuvo Booz con Noemí, con Ruth, cuando Ruth se puso a los pies de él y tuvo ese conversatorio, cuando Ruth llega ante su suegra y le cuenta todo lo acontecido, nos menciona claramente lo que Noemí pensaba de lo que iba a ser Booz. Aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Y vemos de manera introductoria en este mismo capítulo que Booz ya toma la iniciativa. El primer acto de Booz fue salir temprano aquella mañana a la puerta de la ciudad
lugar donde se administraba la justicia. En ese lugar se administraba la justicia y ahí se apostó él en un lugar visible para poder llamar al otro pariente cercano. Era necesario estar en un lugar estratégico para tener la visión y saber cuándo iba a aparecer este hombre. Cuando éste saliera de la ciudad hacia sus campos a cegar, fue precisamente lo que pensó Booz: si no lo cojo a la entrada, lo voy a coger a la salida, pero voy a estar en un lugar preparándome para poder esperarlo ansiosamente y ver su llegada y resolver este asunto de una vez por todas. Porque Booz estaba muy interesado en Ruth, tenía un interés muy grande y esto había que resolverlo de acuerdo a la ley. Y dentro de poco aquel pariente pasó y Booz lo saludó como si no conociera su nombre, aparentemente, porque lo llama por fulano y le dice: fulano, ven acá y siéntate. Ahora no había duda de que Booz, a pesar de que creemos la manera como lo llama, de que no conocía su nombre, al existir tal confianza de pedirle que se siente, es que sí lo conocía, pero no sabemos por qué la Biblia no nos registra su nombre. Solo nos pone ahí un adjetivo y nos pone ahí: venga para acá. Pero la confianza con la que le habla a Booz es porque había tal conocimiento de quién era esta persona. Después de llamar al otro pariente cercano, inmediatamente lo que hace Booz es convocar a los 10 ancianos, de acuerdo a lo que establecía la misma ley. Evidentemente Booz no era cualquier persona, era un hombre de importancia en Belén, hombre de peso en la sociedad y tenía su influencia. Vemos entonces la iniciativa en primera instancia, pero inmediatamente, ¿qué es lo que hace Booz? Comunica el deseo de Noemí. Ya teniendo al fulano sentado frente a él, teniendo a los ancianos a la puerta de la ciudad, entonces lo que hace de manera inmediata Booz es comunicar el deseo de Noemí, y lo podemos leer en el versículo 3. Leamos el versículo 3, que dice: luego dijo al pariente. Quiero que vayas prestando mucha atención a lo que va a ir hablando de manera muy inteligente Booz. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Observemos esta estrategia. Aunque estaba primordialmente interesado en Ruth, vemos que la manera de abordar a este pariente cercano al principio ni siquiera la mencionó. No la menciona a Ruth, solo le menciona el deseo o lo que corresponde precisamente a Noemí. Simplemente mencionó que estaba en cuestión una porción de tierra, algo que había que vender, un terreno. La ley de la propiedad implicaba a un pariente cercano redentor, a un goel. Esta ley se pondría en vigor cuando la propiedad, en este sentido de una persona, podía caer en manos de otras variadas circunstancias. Muchas cosas importantes de ir analizando. En el caso de Noemí y su familia, habían salido de Israel por causa del hambre, si ustedes se recuerdan en el primer tema que tratamos. Cuando vimos la decisión de Elimelech, había hambre, era un tiempo de caos, la gente hacía lo que bien le parecía. Dijo Elimelech, tomó a su esposa, tomó sus hijos y se fueron para Moab. Pero después de todo el evento ocurrido, Noemí toma la decisión de regresar ahora nuevamente a Belén, pero no tenía nada. Dejaron todo al principio, pero ahora a su regreso no tenían nada. Era gente muy pobre, no podía recuperar su propiedad, no lo podía hacer. Tendría que incluso esperar hasta el momento conocido como el año del jubileo, que según lo que se entiende estaba muy lejano de ocurrir aquello. La necesidad era inmediata. Noemí necesitaba que Ruth pueda encontrar a alguien que los pueda redimir. Y por eso en los otros temas hemos visto todos los pasos a seguir. Pero este contexto es para poder ubicar un poco este conversatorio que se tenía entre Booz
y el otro pariente cercano. ¿Qué sucedería ahora con todo esto que estaba ocurriendo? Aparecería un pariente redentor. Como pregunta, vos estaba interesado, pero no podía acceder de manera directa. Aparece otro más cercano que él. Y vos estaba llamando la atención de este otro pariente, pero no a la persona de Ruc. Le estaba diciendo, en otras palabras, mira, tú eres el más cercano, tú tienes que redimir en este caso a la esposa de Elimelech. Y le estaba vendiendo la idea de que se enfoque en el terreno, que se enfoque en la propiedad. E incluso quería saber si este otro pariente redimiría la propiedad. Era lo que vos de manera muy inteligente estaba tratando de hacer, que era lo más lógico. La propiedad tenía que ser redimida antes que pueda redimirse a una persona. La ley establecía estos pasos y por lo tanto lo que hacía vos no era otra cosa que tratar de ubicarlo en ese hilo conductor. Primero enfócate en la propiedad. ¿Te interesa la propiedad? Si te interesa la propiedad, lo otro viene por consecuencia. ¿Para qué hablar de Ruc? ¿Para qué le voy a mostrar a Ruc? ¿Para qué le voy a hablar de ella? A lo mejor se interesa más rápido. Lo que vos querías era solo presentar la primera pantalla, la tierra, el terreno, lo que tenía que ver con esta transacción. Claro está, y como habíamos leído desde el punto de vista introductorio de todos estos capítulos, nunca se nos había enseñado nada respecto a la venta de este terreno. Esto sale recién ahora. Noemí y Ruc no tenían cómo cultivar la tierra, eran tan pobres y eran dos mujeres viudas, desamparadas, que lo único que les quedaba era, en el caso de Ruc, ir a buscar lo que sobrara de las benditas siegas que hacían. Tampoco tenían a quien dejárselo en herencia, así que lo mejor era vender ese terreno. Era lo mejor que había que hacer. Y es importante también el versículo que leíamos hace un momento, en el versículo 3, vos le dice nuestro hermano Elimelech. Nuestro hermano Elimelech. Eran alguien que estaba de por medio, un pariente que había muerto, que había dejado a su esposa, había dejado a su nuera prácticamente en la indigencia. Y esto demuestra que habían implicaciones para los parientes cercanos respecto a lo que la ley establecía. Pero hay algo que viene a continuación. Veamos el versículo 4 y versículo 5. Después de ver la iniciativa, después de ver lo que estaba prácticamente haciendo vos, que era comunicar el deseo de Noemí, la iniciativa que tenía al comunicar este deseo, pero lo lleva a explicar con claridad en qué se iba a meter este pariente cercano, identificado como fulano dentro de la lectura bíblica. Versículo 4 y versículo 5 dice, y yo decidí hacértelo saber. Mire que esta era una conversación entre vos, porque aquí no aparece en ningún momento Noemí ni Ruc, aparece vos. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, porque eso es lo que mandaba la ley, y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que derrima sino tú. Y yo después de ti. ¿Qué respondió el fulano? Yo redimiré. De manera inmediata vemos una respuesta de aquel pariente cercano: yo redimiré. Pero entonces replicó vos: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruc, la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Ahora sí le abre todo el panorama, ahora le explica todo el proceso, ahora es para que puedas comprender. ¿Quieres redimir? Pero mira que si redimes vas a tener que tomar todo esto como consecuencia, y ya va a ver por qué vos lo dices. En otras palabras, vos le dio a ese hombre la prioridad que le correspondía, porque vos eras una persona de noble sentimiento,
una persona muy apegada, como todo buen creyente, como buen cristiano, siempre apegado a lo que conviene dentro del marco de la obediencia, no a lo que a mí me conviene como beneficio personal. Y esa es la postura que vemos en vos. ¿Querría este hombre ser el redentor? ¿Querría realmente ser el redentor? ¿Redimiría él la propiedad para que ésta fuese entregada a Noemí antes del año del jubileo? Lo interesante que vemos acá es que este hombre dijo que sí quería redimir. Aparentemente, y digo aparentemente, este era un hombre generoso, era un hombre también noble en el buen sentido de la palabra, que estaba dispuesto a desempeñar el papel de Goel para Noemí. Hasta ahí usted puede ver una idea más o menos clara de la postura que tenía el fulano. Si se hubiera negado, ¿qué es lo que hubiese pasado? Acuérdense que estaba a la puerta de la ciudad, habían los 10 ancianos, de acuerdo a lo que dice la ley. Si él se hubiese negado de manera inmediata, ¿qué es lo que hubiese ocurrido? Hubiese sido criticado, hubiese sido cuestionado y hubiera quedado socialmente desacreditado. Imaginemos ahora cómo se habrá sentido vos, cómo estaba el corazón de vos, cómo habrá impactado esa respuesta. A lo mejor vos decías, que me diga que no, porque yo quiero a Ruth. Pero a este hombre nos deja ver claramente la enseñanza que, como cualquier otro ser humano con emociones, con su corazoncito también lleno de sentimientos, le ha de haber impactado. Imagínense que a la mujer que le atraía, prácticamente la veía que se estaba alejando, porque este hombre más cercano, como pariente, dijo que sí en primera instancia. Pero como todo buen creyente, Dios dice, esforzados. El Señor dice que nos animemos a seguir perseverando, que sigamos adelante. Vos lo hizo, perseveró, no se dio por vencido fácilmente. No se dio por vencido, estaba preparado para esa eventualidad y se dispuso a expresar a este hombre en el caso de que tomara la decisión de comprar la tierra y redimir en este caso a Noemí. También tenía que hacerlo con Ruth. Vos era muy inteligente, no era cualquiera, prácticamente como muchos que a la primera se dan por vencido, bajan las manos y dicen ya no puedo. No, este hombre Dios le había dado sabiduría. Vamos a poner entonces lo que viene a continuación. No se trata solo de una simple compra de tierra. Mira las implicaciones. El otro pariente cercano se mostró muy dispuesto a comprar el terreno, es verdad. De acuerdo a lo que hemos leído, como Noemí no tenía esposo, entonces el terreno tenía que ser suyo para siempre. Pero hasta ahí era como lo había percibido el fulano. Pero viene lo siguiente: si compras el terreno, mira las implicaciones. El propósito del Redentor era comprar el terreno para el hermano. En otras palabras, para el que había fallecido, para poder seguir prolongando, para seguir dando incluso descendencia, para seguir manteniendo vivo el nombre o el apellido de esa persona. Por eso vos le aclara la segunda parte en el versículo 5, y ahí viene el gran detalle. El fulano sin duda se le abrieron los ojos, se le habrá erizado la piel. ¿Y por qué? Tenía que casarse con ella. Tienes que tomar a Ruth para tener hijos con ella, para que este terreno sea del hijo, según la ley. Vos presentó el problema con toda claridad y le informó al otro pariente sobre la nacionalidad de Ruth. Ruth no pertenece a Israel. Ruth no es judía, por si acaso. Ruth es moabita. Ruth es moabita. En las disposiciones de Dios, ¿qué es lo que Él había dado al pueblo? Veamos Deuteronomio 23. Para recordar este versículo que ya lo teníamos la vez pasada leído. Deuteronomio 23, 3, que dice lo siguiente: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. Ante esto, este otro pariente podía pensar que si facilitaba la entrada de Ruth
Si él tomaba la decisión de comprar el terreno y de casarse con Ruth y le facilitaba la entrada al pueblo, podría poner en riesgo todo lo que él tenía. Podría poner en riesgo su riqueza, ponía en riesgo su prestigio, ponía en riesgo la herencia de sus hijos incluso. Por supuesto que Booz estaba más dispuesto. Booz estaba dispuesto a darlo todo, a hacerlo porque la amaba a Ruth. Ruth era respetada por Booz. Ruth fue prácticamente amada por todo lo que Booz veía en ella, su nobleza, su amor, su predisposición, su corazón, como él la había alabado en los otros capítulos. Y lo que estaba Booz era simplemente listo para hacer cualquier sacrificio por ella. Mientras el fulano se puso a pensar las implicaciones legales que tendría al tomar a Ruth, Booz decía: yo sigo estando aquí dispuesto, yo la amo, no me importa lo que vaya a perder, yo estoy dispuesto a sacrificarlo todo por Ruth, yo quiero redimir, yo estoy aquí para ello. Así que Booz, enamorado, apasionado por Ruth, estaba poniendo como buen varón el pecho ante lo que venga, porque él amaba. El otro comenzó a dudar. El otro dijo: esto no me va a convenir, muy difícilmente voy yo a tomar entonces esta decisión. El otro pariente, lo único que sabía de Ruth era que se trataba de una mujer del pueblo de Moab, y aunque hubiera sabido otras cosas sobre ella, muy difícilmente él estaba interesado en casarse con ella, y lo deja claro en los versículos que vienen a continuación en Ruth capítulo 4. Pudiéramos nosotros, amados hermanos, a lo largo de ver la ley de la redención, en este primer aspecto que Dios nos da, es que la redención necesitaba de un matrimonio. La redención necesitaba de un matrimonio. Vaya hilando usted muy fino. Vaya viendo la necesidad de ir mirando a la iglesia y Cristo y toda esta historia que el Señor nos cuenta a través de su palabra. La redención necesitaba la unión matrimonial. Y lo que está a la puerta de ocurrir es la antesala de un Nuevo Testamento, la antesala de un nuevo pacto, la antesala de Cristo viniendo a esta tierra a dar su vida, a dar su sangre por ella. Veamos el otro aspecto. Si por un lado está la ley como tal, veamos el acto ahora. Cuando pasamos de la ley a la acción, notamos cosas muy importantes para ti y para mí. Veamos versículo 6. Y respondió el pariente al que se identificó como fulano: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. En otras palabras, no hay quien redimiese hasta ese punto. El hombre que antes estaba dispuesto a actuar como redentor, de repente cambia de opinión. Primero dijo que sí, pero cuando vio las implicaciones no estuvo dispuesto a sacrificarse por Ruth. Y dijo: no, esto no va a ir conmigo, hay muchas cosas en riesgo, yo no puedo redimirla, no puedo ser su redentor, simplemente no puedo. Veamos qué nos dice en este versículo. Esa expresión en el versículo 6 cuando dice para mí, estaba pensando en forma egoísta. Para mí no me conviene, para mí esto no es bueno, para mí no está el correr el riesgo, para mí eso no suena al yo-yo. La postura era egoísta de este hombre, muy egoísta. No estaba pensando en el bien de Noemí ni en el bien de Ruth por ninguna razón. Cuando la atención del otro pariente fue dirigida hacia este inconveniente, que era muy serio, que poseía complicaciones legales, él declara simplemente en decir que no podía redimir a la extranjera de Moab. No lo voy a hacer porque eso implicaría poner en riesgo mi propiedad, mis herencias, poner en riesgo todo lo que tengo por una moabita.
por una extranjera. No lo voy a hacer. Existe la interpretación aramea, conocida como Targum. Y según el Targum, declaraba que si él, en este caso el fulano, ya tenía una esposa e hijos, un matrimonio con la moabita comprometería todos los intereses de ellos. Según la interpretación aramea, conocido dentro del Targum, para este punto específico que estamos analizando en Ruth. Este hombre sabía que lo que se venía era muy difícil. Y aquí podemos observar, mis amados hermanos y amigos, que este pariente anónimo, porque no encontramos el nombre, simboliza la ley. ¿Qué simboliza el fulano? La ley. ¿Qué simboliza el fulano? La ley. ¿Qué simboliza vos? Cristo. ¿Qué simboliza Ruth? Los gentiles, el pecador, la iglesia. Aquí comenzamos a ver una interesante analogía. En realidad la ley no puede redimirnos, pero aún hay gente en estos tiempos que cree que sí. La ley no puede redimirnos, es incapaz de redimirnos. Y el apóstol Pablo, escribiendo en su carta a los romanos, nos da lo que necesitamos saber sobre aquello. Romanos 3:20. ¿Qué dice la palabra de Dios en este punto importante en donde el apóstol Pablo se dirige a los romanos? Ya que por las obras de la ley ningún ser humano, póngalo ahí y subráyelo, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley es incapaz de redimirnos, pero no solo queda ahí. Podemos complementarlo en Gálatas 2:16 como referencia, que dice lo siguiente: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie será justificado por las obras de la ley. Para esos que siguen enseñando aquello, para esos que creen que la salvación es por obra, para esos que creen que pueden ayudar a Dios, para esos que creen que el sacrificio de Cristo no fue suficiente, se viene abajo toda postura antibíblica respecto a la redención. Solo Cristo puede redimirnos. La ley no nos puede salvar. Para que la ley nos pudiera salvar tendría que bajar su nivel de sus normas, lo que no es posible. O caso contrario, nosotros tendríamos que alcanzar una perfección de las normas de la ley, lo que tampoco es posible, porque nadie en toda la historia de la humanidad, usted le puede poner 6.000 años, los científicos le ponen millones de años, el tiempo que le quiera poner el hombre, desde que el primer ser humano puso un pie en esta tierra hasta el día de hoy y hasta el tiempo que el Señor lo diga, no hay hombre alguno que haya podido ni podrá cumplir la ley. No existe. Entonces, en este relato, el otro pariente está como símbolo de la ley. Y la ley dijo que él no podía redimir. ¿Por qué creen que vino Cristo? Cristo vino porque la ley no podía redimir. Por eso vino Cristo. ¿Por qué no quería hacerlo? ¿Por qué este fulano no quería hacerlo? Para que no se dañe mi heredad, para que no me dañe a mí, para que yo no pierda. Por eso no lo hacía. No quería tener que dividir sus propios terrenos con los hijos que tendría con Ruth. Según lo que podemos ver, este hombre estaba casado. A los seres humanos solo los puede redimir alguien que les ame. A los seres humanos solo los puede redimir alguien que los ame y esté dispuesto a pagar el castigo del pecado. En la cruz no estuvo la ley, en la cruz estuvo Cristo. Y fue Cristo el que nos amó y nos sigue amando y sigue amando a la humanidad.
Y el día de hoy, si alguien se arrepiente de sus pecados, pues bueno, Dios es fiel y justo, para que si alguien se arrepiente de sus pecados y recibe a Cristo Jesús como el Señor y Salvador, esa persona sea redimida. El ser humano necesita solo de alguien que ame, como vos estaba dispuesto y amaba a Ruth. Esa es la única manera de ser salvos. Usted no puede ser salvo ni por sus obras, ni por ninguna ley, ni por ningún decreto de hombre. Usted solo puede ser salvo por medio de Jesús. Solo por medio de Jesús. El ser humano no puede alcanzar el nivel que Dios demanda por sí solo. Necesita a Cristo en su vida. Y si usted sigue perdiendo el tiempo, si usted sigue divagando y filosofando y creyendo tantas cuestiones huecas, filosofías baratas que siguen engañando hoy por hoy al hombre, entonces usted un día verá que se le acabarán las pilas a su reloj, a su vida, y dejará de seguir viviendo. Y si usted no ha decidido ir por Cristo, recibir a Cristo, vivir para Cristo y que Cristo lo redima, por eso se necesita un redentor que le ame, como en nuestra historia, y que esté dispuesto a renunciar a todo, entregarlo todo por el todo, como Cristo Jesús lo hizo. Cuando ese Redentor divino ocupó nuestro lugar en la cruz por nuestros pecados, ¿qué ocurrió? Nosotros ahora sabemos que Él pagó el precio por nosotros. Él pagó el precio por medio de derramar su sangre preciosa en la cruz de Calvario. Ahora, para que un acuerdo fuese vinculante era necesario seguir el procedimiento bastante extraño para nosotros hoy por hoy. ¿Qué es lo que hace? Regresando a nuestro capítulo 4, versículos 7 al 9, porque por un lado lo que nos enseñó este versículo es que ante la decisión de este pariente cercano no había quien redimiese. Bueno, vemos acá entonces una relación importante de Cristo con la iglesia, como también la ley con el ser humano que no puede redimir. Pero lo siguiente que nos enseñan estos versículos del 7 al 9 es ver quién asume la responsabilidad. Dice versículo 7: había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a vos: tómalo tú, y se quitó el zapato. Interesante, ¿no? Se quitó el zapato. Usted ahora no ve esas cosas, pero en ese entonces se quitó el zapato. Y vos, dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón. La ley fue dada claramente en el capítulo 25 de Deuteronomio, en los versículos del 7 a 9, para que usted los pueda anotar. La ley fue dada tiempo atrás con respecto a un caso análogo como a este, muy comparado a este. En aquel caso, así como en este, un hombre perdía su calzado. El hombre perdía su calzado quitándose el zapato y entregándoselo al adquiriente. Constituía un documento legal, era como una firma que se hacía en ese entonces. Eso constituía un documento legal de gran significado en aquel entonces. Se llevaban el zapato del otro, eso era una firma, un sello, la legalidad ante los testigos. Así que eso fue lo que ocurrió entre el fulano y vos. Vos había tomado el lugar de Ruth para esta transacción. Vos estaba poniéndose en representación de Ruth. Él era el que estaba dando la cara, era el que estaba poniendo prácticamente la cara ante toda la situación que pasaba, y actuaba en su lugar, y entonces ella podría convertirse en su esposa, todo lo que representaba. La ley, simbólicamente hablando, está descalza. La ley está descalza, la ley no puede salvarle a usted de ninguna manera. La ley cede en este caso, según lo que simboliza el fulano y según lo que simboliza vos.
La ley cede, la ley reconoce que no puede redimir y viene Cristo y toma la postura de redentor. La ley está descalza. Es solamente el Evangelio el que le puede redimir. Cuando vemos esas buenas nuevas noticias de que Cristo Jesús viene a salvar lo que se había perdido, a rescatar lo que se había perdido. Y en cuanto al pecador, la ley no le puede calzar. La ley no le calza a ningún pecador para redención. Es el Evangelio de la gracia que viste a un pecador de la justicia de Cristo. Cuando hemos venido tratando estos asuntos de revelando el cristianismo, hemos tomado todas estas figuras de manera separadas, pero cuando vemos que Cristo nos cubre con su manto de justicia y es el Padre el que mira ahora a sus hijos cubiertos por solo la sangre de Jesús, que era lo único que podía satisfacer al Padre. Esa redención significa, amados hermanos, cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Lo que ahora hace vos es cubrir a Ruth. Lo que ahora hace Cristo es cubrir a la iglesia. Lo cubre a usted, me cubre a mí, le cubre a todos sus hijos con su manto precioso. Es la redención, ahora es cobertura, ahora es provisión, ahora es bendición. Lo que antes era desesperanza, lo que antes era frustración en la ley, lo que antes era pobreza en la ley, agonía en la ley, tinieblas en la ley, esclavitud en la ley, ahora es todo lo contrario. Cuando Cristo redime, cuando vos redime a Ruth, se acabó el suplicio de salir a mendigar, se acabó el suplicio de la mendicidad, se acabó el suplicio de la frustración que tenían ellas como mujeres en aquella época. Ahora Cristo nos enseña a nosotros también aquello. No podemos seguir viviendo como esclavos de este mundo. No podemos seguir viviendo en el pasado. No podemos seguir viviendo como antes sin Cristo, cuando estábamos tocando y mendigándole al mundo por un pedazo de pan, por un harapo. Ahora no. Ahora Jesús te dice: yo cubro todas tus necesidades. ¿Tú lo crees? Yo cubro todas tus necesidades. Ahora yo te abrigo. Ahora ya no estás desnudo. Ahora hay provisión en tu casa. Ahora hay seguridad en tu vida. Ahora hay vida en tu vida. Porque no hay nada más maravilloso, amados hermanos, que vivir. Hay gente que solo existe. Hay gente que cree que existir es vivir, y eso es una equivocación. Hay gente en el mundo que existe nada más y vive un día a la vez, como que sin nada más interesa. Solo creer que están a la buena voluntad del viento que llega. Los cristianos vivimos. Los hijos de Dios vivimos porque nuestro Redentor vive. Y nuestro Redentor vive. Y Él está preparando para nosotros esa morada. Para nosotros está preparando y no nos ha dejado solo. La ley dejaba solo. Cristo nos dejó al Paracleto. Cristo nos dejó al Paracleto. Lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 6:15, lo siguiente: y calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La ley no le calza a ningún pecador, pero Cristo dice: calzado los pies con el apresto del Evangelio de la paz. La ley no puede redimir, pero Cristo sí. Nuestro voz, nuestro pariente redentor, nos puede redimir por la gracia, por la providencia del Padre. No lo merecíamos. Tú y yo no merecíamos nada, ni merecemos nada, pero a Dios le plació dar a su Hijo para redimirnos, a su Hijo precioso para cubrirnos. ¿Y eso no te parecen buenas noticias? ¿No te parecen a ti buenas noticias eso acaso, amado hermano y amigo, en esta mañana? Claro que sí. Lo que el primer pariente cercano no estaba dispuesto a hacer, vos estuvo dispuesto. ¿Por qué? ¿Por qué si estuvo vos dispuesto a ello? Conocía y valoraba las virtudes de Ruth. ¿Quién mejor que Dios nos conoce? Él nos conoce. Él conoce tu sentimiento, Él conoce el pensamiento más profundo. Él conoce lo que en este momento tú estás pensando. Él conoce lo más secreto de ti. Y Él te conoce. Él te conoce. Estaba dispuesto a hacer lo que la ley exigía. Dice: he ahí el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No había otro Cordero
que cumpla las expectativas y las exigencias altísimas del soberano Dios, solo Jesús, y estuvo por nosotros en la cruz. Y realmente se interesaba en Noemí y Ruth. La ley es egoísta, es ambiciosa, pero el amor no es así. Cuando usted recuerda la preeminencia del amor, el amor todo lo sufre, todo lo puede, todo lo da, todo lo soporta. Ese es el amor de Dios. Ese es el amor que Él ha puesto ahora en nuestros corazones por medio de su Hijo Jesucristo, y es el que tenemos que seguir buscando. Pero dentro de esta acción de la redención, vemos que el versículo 10 nos dice que Booz se casa con Ruth. Suenan las campanas, amados hermanos, suenan las campanas de las bodas, y hay un matrimonio ahora que se consume. Y dice Ruth 4:10 lo siguiente: y que también tomo por mi mujer a Ruth la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Qué hermoso cuadro, altamente simbólico, sin precedentes. Un ancestro de David se casa con una mujer gentil. Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. Por eso digo, alto, simbólico, sin precedente, majestuoso, maravilloso, y todos los calificativos que usted le pueda dar a la unión de Ruth y Booz, a la unión de Cristo y la iglesia. Maravilloso. Pero la ley y el acto nos dejan ver el fruto. Veamos el fruto de la redención. Versículo 11, en la primera parte dice: y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos, Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Versículo 12 directamente dice: y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Los ancianos aceptan el matrimonio, no lo cuestionaron, no humillaron esa relación, la aprueban y hablan en términos que integran a Ruth a la nación de Israel, tal como lo dice el versículo 11 en la primera parte. Cuando lo vemos ahí: Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Menciona también otra mujer gentil, Tamar, en el versículo 12. Cuadros de la integración de los gentiles a la iglesia de Cristo. Eso es lo que simboliza toda esta unión. E incluso, amados hermanos, Efesios 3:6, que los gentiles, diga ahí, nosotros somos coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gloria a Dios. Está claro lo que simboliza este matrimonio, está claro lo que simboliza la unión de Booz con Ruth, de Cristo con la iglesia, de esta aceptación maravillosa, de estos cuadros de integración de los gentiles a la iglesia de Cristo. Pero esto no solo queda ahí, este fruto trae bendición. Y hay un hijo para Ruth. Dice el versículo 13, nuevamente en Ruth 4, lo siguiente: Booz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer, y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. ¡Qué bendición! La herencia de Jehová son los hijos. La bendición para todo hombre y mujer son los hijos. Y hay una bendición en este sentido. El amor por Ruth fue lo único que impulsó a Booz a concluir este asunto que llevaba algún tiempo, con entusiasmo, pero con eficacia. Y la efectividad es más que sorprendente en todo lo que ha ocurrido. Su amor por la joven de Moab, su amor por la extranjera, su amor por la gentil, fue suficiente motivo para llegar a ser su Goel,
su pariente redentor. Y esta historia concluye apropiadamente cuando vemos aquella declaración en donde Booz tomó a Ruth y ella fue su mujer. La tomó para cubrirla, la tomó porque estaba con hambre, la tomó porque no tenía techo, la tomó porque estaba desnuda, porque estaba sin esperanza, porque estaba en el medio abandonada, porque sufrió, porque lloró, pero porque esta mujer estuvo dispuesta a renunciar a su pasado, a renunciar a las tradiciones, a renunciar a todo aquello que representaba la sociedad y el mundo hoy por hoy. Aquella persona que viene con un corazón arrepentido, dice el Señor, que no lo desecha. Aquel que viene con un corazón contrito y humillado, el Señor abre sus brazos y te recibe con amor y va a cubrirte por medio de aquel acto maravilloso en la cruz del Calvario. Y esto sí es un final feliz, no como aquellas historias o fábulas que por ahí le presentan a los niños y a los jóvenes hoy por hoy. Esas fábulas o esas telenovelas baratas que hoy por hoy andan por todos lados quitándole el tiempo a las mujeres y a los hombres, en vez de ponerse a leer la Biblia y realmente ver esta historia de amor y un verdadero final feliz, porque tú y yo somos parte de ese final feliz. Tú y yo somos parte de ese matrimonio entre Cristo y la iglesia. Por eso, amado hermano, usted y yo tiene que tomar con mucha atención toda esta enseñanza. Usted no puede caminar en la vida cristiana sin detenerse y saborear lo que representa el libro de Ruth. Usted lo saborea. Esto es manjar de manjares, amados hermanos. Si usted se identifica con la familia de Dios, comience a leer, a desagregar y a animarse a profundizar lo que más pueda con la enseñanza que el Señor tiene para nosotros. Dios pone en el corazón de un hombre el amor y la atracción por una mujer y hace que ese sentimiento sea mutuo. De la misma manera, Cristo vino a la tierra a buscar a su esposa. Es el que demostró su amor muriendo por nosotros. Pero ¿qué le demuestra ahora la iglesia a Cristo? ¿Qué le está demostrando usted en estos tiempos? Los tiempos de moda son pandémicos, ¿no? Estos son los tiempos de moda, 2020, 2021 y no sabemos hasta cuándo. ¿Qué usted le está demostrando al Señor en correspondencia al amor, al sacrificio? ¿Ustedes creen que cuando Ruth se enteró de todo lo que vos estaba dispuesto a sacrificar por ella, ella no le iba a corresponder de la misma manera? ¿Acaso la iglesia no tiene que corresponder ese mismo amor que ha recibido por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz de Calvario? ¿Qué está dispuesto usted a sacrificar por Cristo? ¿Qué está dispuesto a corresponder? ¿Qué está dispuesto a hacer? ¿Cuántos vinieron el día de hoy a la iglesia de buena gana? Gloria a Dios por aquello. ¿Cuántos están dispuestos a ayunar el próximo sábado? El siguiente. ¿Cuántos están dispuestos a leer la Biblia? ¿Cuántos están dispuestos a predicar? Este mes nos toca predicar el Evangelio en las calles. Al final del mes vamos a predicar el Evangelio en las calles. ¿Cuántos están dispuestos a corresponder el amor de Cristo? ¿Cuántos están dispuestos a pasar un mensaje bíblico cada mañana a sus compañeros, amigos, hermanos, incluso que aún no conocen de Cristo? Hablo de los hermanos de sangre. ¿Cuántos están dispuestos a compartir a Cristo Jesús? ¿Eso le parece a usted un esfuerzo muy grande? ¿Es un sacrificio muy grande? Leer la Biblia, orar, predicar la palabra. Amados hermanos, los tiempos que vivimos son tiempos finales. Cristo viene pronto. Y dile a tu hermano que está al lado, Cristo viene pronto. Y viene pronto por su iglesia. Viene pronto por su amada esposa. Este mismo deseo fue la experiencia del apóstol Pablo, de conocerse. Y yo quiero ya ir concluyendo con esto que dice en Filipenses 3:10, quiero conocerle a Él y el poder de resurrección. Después de todo, creo que un apasionado, enamorado, busca conocer. Pablo lo demuestra. Usted y yo recibimos esta información el día de hoy. Tiene que ser recíproco el deseo y el anhelo de conocer cada día más y más el corazón de nuestro Señor y Salvador. Y eso lo hacemos a través de su santa y soberana palabra. Dios bendijo
Y concluimos con esta figura. Dios bendijo ese matrimonio. Y dice Isaías 54:1, esta bendición no fue natural, amados hermanos. Esta fue una bendición cuando llega el Hijo a este matrimonio de manera sobrenatural. Dice Isaías 54:1, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voz de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Exaltado fue este hombre llamado Booz, y también Noemí fue restaurada de acuerdo a todo lo que nos enseña este capítulo. Ruth había sido también consolada, pero ahora era el momento de que el alma de Noemí también fuera restaurada. Finalmente el camino estaba preparándose de acuerdo a lo que la palabra nos enseña para Cristo Jesús. Y aquí vemos lo que Dios estaba haciendo en medio de todo el dolor, en medio de todo el sufrimiento. El hijo de Ruth se convirtió en el abuelo de David. Y Ruth ingresa a la lista de los ancestros de Cristo, también lo hace Booz, y ambos reciben la recompensa por sus acciones sacrificiales. Romanos 8:28 nos deja claro que los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo el periplo y las distintas situaciones que atravesó esta moabita, al final fueron para bien. Y el día de hoy seguimos enunciándolo. Quiero que se pongan en pie, amados hermanos, y quiero que cierres tus ojos porque voy a leer una porción de la Biblia. Pero cuando usted esté escuchando, va a escuchar la palabra de Dios. Por lo tanto, cierre sus ojos. Y quiero que medites en esto que vas a escuchar. Concluir esta serie nos invita a ver la mano poderosa de Dios. Esa mano de provisión, esa mano soberana. Cierra tus ojos. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él y por él y para él son todas las cosas. Y al final de todo este recorrido, al final de todas estas temáticas dentro de esta serie, la fiel providencia del Eterno para su pueblo, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eterno y soberano Dios, muchas gracias. Padre bendito, Padre de bondad y Padre de misericordia. ¿Cómo no alabar, cómo no glorificar y cómo no exaltar tu santo nombre y espíritu? Muchas gracias por la vida. Muchas gracias por la oportunidad que nos das como iglesia de analizar el manjar de manjares que llega a nuestras vidas. Comprender, mi Dios amado, a través de la enseñanza de tu palabra, cómo iba a ser esa relación de Cristo con la iglesia. Lo que Cristo sacrificó en la cruz de Calvario por redimirnos. Lo que vos estaba dispuesto a sacrificar por Ruth, por la extranjera, por la desamparada, por la moabita. Gracias, Señor, porque podemos ver la majestuosidad, podemos ver tu amor infinito, podemos ver, Padre bendito, a través de esta historia preciosa, cuánto tú nos amas, cuánto, mi Dios amado, por medio de tu palabra tú nos enseñas respecto a la redención. Todo aquello, mi Dios amado, que tenemos por la gracia y la providencia, es solo dentro de lo que concibe tu esencia, que es el amor. Un amor tan maravilloso.
Porque comprender, mi Dios amado, que solo Cristo puede redimir, que solo Cristo puede salvarnos, que solo Cristo puede cubrirnos. Es maravilloso, Padre eterno, que no hay ley, que no hay filosofía, que no hay buena intención en el mundo ni en ningún hombre que pueda usurpar el puesto que le corresponde a Cristo Jesús. Gracias, Señor, porque en esta enseñanza hemos visto que la ley es incapaz de redimir, que la ley es incapaz de salvar, que la ley no lo podía hacer. Y Cristo Jesús llega a nuestras vidas para cubrirnos y para decirnos que Él está dispuesto a dar su vida porque nos ama. Y la dio su vida en la cruz del Calvario. Y por eso hoy, Padre bendito, tenemos este privilegio inmerecido de poder decir al mundo entero que somos hijos tuyos, Padre, que somos, Padre bendito, hijos por medio de Cristo Jesús, que somos aceptos a ti, que somos justificados solo por la sangre de Cristo. Gracias, Señor, porque esta iglesia, este pueblo, mi Dios amado, con un corazón contrito y humillado, hoy te dice: gracias, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor, porque tú cubres con tu mano el día de hoy y estás tocando cada corazón en este lugar. Es tu Espíritu Santo el que se pasea, es tu Espíritu Santo el que ministra, es tu Espíritu Santo el que redarguye. Que esta enseñanza nos deje una clara convicción de correspondencia ante el amor sacrificial que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios, a ser hijos actos delante de ti. Hijos, Señor, que busquen tu rostro ante todo y por todo, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Hijo. Muchas gracias, Espíritu Santo de Dios. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Dios bendiga su vida, amados hermanos.